El segmento AB representa la diagonal de un hexaedro regular, del cual sabemos que el punto A se sitúa en el plano horizontal de proyección. Se pide representar el hexaedro sabiendo que la arista BC es horizontal. En la figura tenemos los datos, la proyección vertical de la diagonal y la proyección horizontal. Como el punto A está en el horizontal de proyección, esta línea sería la referencia de cotas 0, es decir, el equivalente a la línea de tierra o plano horizontal de cota 0. Sabemos que si tenemos de un hexaedro la diagonal AB, sabemos que un plano perpendicular a esa diagonal trazado por un punto que esté a un tercio de uno de sus extremos, a un tercio del valor de la diagonal de uno de sus extremos, ese plano perpendicular secciona al hexaedro según un triángulo equilátero CDE, de modo que estos lados CD y E son la diagonal de cara, correspondiente a la diagonal del cubo, que sería la verdadera magnitud del segmento AB. Obsérvese que esta diagonal CE es la diagonal de la cara superior horizontal, esta DE es la diagonal de la cara vertical derecha, y la diagonal CD es la diagonal de la cara posterior CBDH. Bien, entonces sabemos, insisto, que el triángulo este se sitúa en un plano perpendicular a la diagonal por un punto a un tercio. Por eso lo primero que vamos a hacer va a ser dividir la diagonal en tres partes iguales y trazar por un punto próximo al extremo B, vamos a trazar el plano perpendicular a dicha diagonal, en el cual se va a encontrar el triángulo CDE del que estamos hablando. Por tanto, aplicando el teorema de Tales, dividimos la diagonal en tres partes iguales, ya esa parte la hemos eludido, y este punto le vamos a llamar O, vamos a referir sobre la proyección vertical de la diagonal para tener la O'. A continuación vamos a trazar el plano perpendicular a esta diagonal. Es un plano cuyas horizontales son perpendiculares a esta proyección, horizontal a B, y cuyas frontales son perpendiculares a A'B'. Por tanto, vamos a dibujar la horizontal que pasa por O, HH', y la frontal que pasa por O, que va a ser la F'F. Esta sería la F' perpendicular a esta A'B', y esta F sería la paralela a la línea horizontal. Esas dos rectas F y H definen el plano perpendicular por el punto O. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es dibujar en ese plano un triángulo equilátero de lado la diagonal de cara que corresponda a esta diagonal de cubo. Supongamos que abatimos sobre el horizontal de proyección, entonces, es decir, sobre este plano que teníamos aquí que pasa por A'. Entonces lo que vamos a hacer va a ser hallar la traza horizontal de ese plano. Para ello vamos a prolongar la frontal F' hasta cortar aquí en este punto, y desde ese punto referiremos sobre F perpendicularmente y tendremos un punto por el que va a pasar esta línea, que va a ser la traza horizontal de plano. Sería otra horizontal de plano de cota 0. Bien, esto sería el eje de abatimiento. Vamos a arrastrar el abatimiento al punto O. Para ello trazaremos por O una paralela y una perpendicular. En la paralela llevaremos la cota del punto O respecto al plano que estamos abatiendo, que es el radio de esta circunferencia, y lo vamos a poner aquí con centro en O, una circunferencia idéntica. A continuación prolongaremos esta línea perpendicularmente a la traza P y uniremos este punto con este, que será el radio de un arco de circunferencia que corta la perpendicular trazada por O en el punto O entre paréntesis. Una vez que tenemos ese O entre paréntesis, tenemos que, insisto, dibujar un triángulo equilátero CDE de lado a la diagonal de cara. Diagonal de cara que corresponda a la verdadera magnitud de la diagonal del cubo AB. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser hallar la verdadera magnitud del segmento AB. Para ello, por uno de sus extremos, por ejemplo por A, trazamos una perpendicular y llevamos la diferencia de cotas entre el punto B y el punto A, que es este radio de esta circunferencia. Con centro en A hacemos una perpendicular y llevamos esa circunferencia, y uniendo este extremo con este punto tenemos aquí la medida de la verdadera magnitud del segmento AB, es decir, la medida de la diagonal del hexaedro. Nosotros, a partir de ese valor de esa diagonal, vamos a hallar la diagonal de cara, que corresponde a esa diagonal de cubo. Para ello dibujaremos en figura aparte la sección principal de un hexaedro cualquiera. Para ello vamos a partir de un cuadrado cualquiera, hallamos la diagonal, y con este radio dibujamos este arco para dibujar la sección principal, que, como se sabe, es un rectángulo en que el lado menor es el lado de la arista del hexaedro y el lado mayor es la diagonal de cara.
esta sería la diagonal de ese hexaedro. Valor que no tiene por qué coincidir con el valor de nuestra diagonal, que es esta. Este segmento lo vamos a trasladar a este punto y vamos a continuación a hacer un arco con centro aquí, con este radio, hasta cortar a la prolongación de esta línea que es la diagonal del hexaedro anterior. Ese arco nos corta aquí en este punto y ahora por paralelas cerramos ya la sección principal de nuestro hexaedro. Esta sería la sección principal, esta es la diagonal que coincide con este valor y esta ya es la diagonal de cara. Y entonces simplemente hallaríamos la circunferencia circunscrita a ese triángulo. Bien, nosotros ahora ya hemos arrastrado en el abatimiento al punto O y ahora vamos a dibujar esta circunferencia en ese abatimiento con centro en no abatido. Se trata ahora de posicionar aquí un triángulo equilátero en una posición tal que se cumpla la condición del enunciado y es que el lado BC sea horizontal. Vamos a ver, el punto C, igual que el D, igual que el E, se sitúan en el plano definido por estas dos rectas F y H. Y además, el punto C nos dice que unido con B forma una horizontal, lo cual significa que la recta BC es una recta horizontal. Por tanto, el punto C se encuentra en el plano horizontal de igual cota que el punto B. Luego, si por B' trazamos una horizontal, sabemos que en esa línea se va a encontrar C'. Sabemos entonces que si en esta recta horizontal, en este plano horizontal se encuentra el punto C, y tenía que estar también en el plano definido por F y H, estará en la intersección. La intersección de un plano horizontal con un plano cualquiera es una horizontal de plano, luego en este caso será una recta paralela a esta H y a esta P, y ahora pues vamos a coger este punto de corte con F', lo vamos a referir sobre F, y vamos a tener este punto referido aquí sobre F, lo tendríamos aquí, vamos a hacerlo más despacio, desde este punto de corte lo referimos sobre F perpendicularmente, y ahora por este punto pasa la horizontal paralela a H y a P. Y esta horizontal le vamos a llamar S. Esta recta S' es la que contiene al vértice C. Insisto, esto es debido al hecho de que el vértice C, según hemos dicho, está en el plano perpendicular a AB trazado por el punto O. Por otro lado, como el enunciado dice que la arista BC tiene que ser horizontal, significa que C está en el mismo plano horizontal que B. Luego estaría en un plano de esta traza, pues la intersección de este plano con el plano FH nos dará una recta, que es una horizontal de plano. Entonces, esta S' nos corta en este punto referido sobre F, que era esta, y hacemos aquí la horizontal. Y esta S' es la que contiene el punto C. Bien, ahora, ¿qué hay que hacer? Pues encajar aquí, como hemos dicho, un triángulo equilátero en que un vértice se sitúe sobre esta línea, que es lo que va a garantizar que el vértice C esté en el plano horizontal del vértice B para que la arista BC sea horizontal. Por tanto, lo que hay que hacer ahora es abatir esta horizontal. Sabemos que su abatida va a ser paralela a la traza P, dado que es una horizontal, y lo que vamos a hacer va a ser este punto, por ejemplo, abatirlo, arrastrarlo en el abatimiento. Nos auxiliamos del punto O, cuyo abatido conocemos, y entonces esta frontal la prolongamos, este punto es doble, como esta recta pasa por O, su abatida pasará por O abatido, y uniré esos dos puntos. Y ahora prolongaré esta línea, y en el corte de esa línea con la perpendicular al eje de abatimiento P, trazado por este punto, determinaremos el punto por el que pasa esa recta S abatida. Este punto sería el punto por el que pasa la S abatida, que como hemos dicho es paralela a la traza P. Esa recta S abatida corta en dos puntos, en este y en este, a la circunferencia circunscrita al triángulo, que es esta que teníamos hallada anteriormente. Y ahora, esto sería una solución del problema, un vértice, a partir de aquí dibujaríamos un triángulo equilátero, y esta sería la otra. Tomemos uno de las dos posibilidades. Vamos a dibujarlas en distinto color. Esto sería un triángulo equilátero en que este es uno de los vértices, que este sea el C abatido, que garantiza que sea horizontal la lista BC, y la otra solución es tomar este como vértice del triángulo inscrito. Esas dos son las dos posibilidades. El enunciado nos tendrá que especificar una. Como en este caso no se especifica una, elegiremos la que más nos guste, da lo mismo. Vamos a eliminar una de las dos y nos quedamos con la azul que tenemos aquí. Y entonces ahora, a partir de eso, nosotros lo que vamos a hacer va a ser simplemente el establecer, aquí vamos a poner las letras, C abatido, D abatido y abatido. Hemos tomado esta, en el cual este es el que va a garantizar que sea horizontal, la arista BC. Como este C está sobre la S abatida, su desabatido estará en una perpendicular a la traza P y en su corte con S. Por tanto, vamos a prolongar, eliminamos alguna línea, hacemos desde C la perpendicular y este punto que tenemos aquí sería el C, ya la proyección horizontal del vértice C. A continuación vamos a desabatir este punto D auxiliándonos del O. Para ello unimos el D abatido con el O abatido mediante una recta.
y esa recta la vamos a prolongar hasta cortar a la traza P en este punto, que es doble. Ese punto lo vamos a unir con el O, puesto que pasa por O, pues ahora la desabatida pasará por la proyección horizontal de O. Prolongaremos esa línea y por D haremos una perpendicular al eje de abatimiento para tener aquí el punto D. Una vez que tenemos ese, para hallar el E, pues por ejemplo simplemente prolongamos la línea DE, y este punto es doble, como esta recta pasa por D, la desabatida pasa por D desabatido, y por E perpendicular, y aquí tendríamos E. Una vez que tenemos esto, lo que hay que hacer es hallar ahora ya tenemos el B, el D y el C, que son estos puntos B, C y el D, el E y el C. Y ahora ya lo que hay que hacer es hallar la proyección vertical de esos puntos. Para ello ahora limpiaremos un poquitín la figura para eliminar líneas que nos pueden complicar la interpretación de lo que estamos haciendo. Entonces obsérvese que este C, como está en esta horizontal S, su proyección vertical estará en S', luego referimos desde C y tendremos aquí C'. Y ahora para el E y el D, pues es casualidad que pase por B, esto no tiene por qué pasar. Entonces prolongamos la línea ED y vemos que esa línea nos corta en este punto a la traza P, este punto su proyección está aquí, su proyección vertical. Y si prolongamos hasta cortar a la recta S, pues este punto de corte lo referiremos sobre S'. Uniendo este punto con este tenemos la recta en la que se van a situar tanto el E', que sería referir aquí, como el D'. Subimos y tendremos aquí el D'. Y ahora ya una vez que tenemos eso, pues tenemos ya todos los vértices, el B, el A, el E, el C y el D. Y ahora lo que haremos será terminar el problema, que es representar el cubo. Vamos a eliminar también algunas líneas para tener más claridad en la fase del proceso en la que nos vamos a adentrar. Eliminamos las líneas así que nos complican más la figura para quedarnos en realidad con los elementos que nos interesan. Bien, una vez que tenemos estos elementos, tenemos B, C, y entonces ahora simplemente vamos a unir B con C, B con E y B con D. Y lo haremos en ambas proyecciones, en la proyección horizontal y en la proyección vertical. Y ahora obsérvese un detalle. Veamos que si BE es paralelo a AH, o AH es paralelo a BE, para sacar el H, por ejemplo, pues haré una paralela a BE y una paralela a B trazada por A, pero en sentido contrario. Y como son rectas paralelas y segmentos iguales, en proyecciones son las mismas medidas y por tanto la medida que tenga aquí sobre BE es la que voy a llevar para AH, para sacar el H. Entonces obsérvese que yo, por ejemplo, hago aquí paralela a BD, en sentido contrario. Obsérvese por A, paralela a BD. Esta es BD, por A paralela a BD y entonces en sentido contrario y me va a dar F, que es este que saco aquí F'. Y en proyección horizontal hago otro tanto. Aquí tendría F. A continuación vamos a coger y vamos a unir A con F y vamos a tener aquí, por ejemplo, por A esta paralela a BC, o en fin, BC en sentido contrario, o a CB. Luego si desde A hago paralela a CB, CB la tenemos aquí en proyección horizontal, pues esta es la paralela que hemos hecho, que es esta. Y este punto que nos va a dar aquí va a ser el G. Y haremos lo mismo en proyección vertical. Tendremos G'. A continuación, por A' haremos paralela a BE. Por A, haciendo paralela a EB, tendríamos este H. Pues al hacer esta paralela, tendríamos aquí al final el H' y en proyección horizontal el H. En fin, siguiendo este proceso, vamos uniendo luego ya simplemente las distintas aristas y tendremos ya el proceso completo. En proyección horizontal observamos que este C es el de mascota, luego esto va a ser visto. Mientras que este G es de los de menos cota, luego esta arista va a ser discontinua, oculta, por eso esa va a ser oculta. Y en proyección vertical vemos que el punto C es el de menos alejamiento, luego esta arista sería discontinua. Y aquí tendríamos ya la representación del problema completo, terminado, digamos, ya con sus partes vistas y ocultas y el problema ya representado.